Muy buenas noches, mi nombre es Diego Herrera, pertenezco a la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. El tema a tratar el día de hoy es ensayo mecánico de tracción y dureza. Continuemos. Ensayo de dureza, un pequeño introito. La aplicación del ensayo de dureza le permite evaluar a las propiedades de un material, tales como su fuerza, ductilidad y resistencia al desgaste. También le ayuda a determinar si un material o el tratamiento de un material es adecuado para el propósito deseado. ¿Cómo lo definimos? Se define como una evaluación que permite determinar la resistencia de un material a la deformación permanente mediante la penetración de otro material más duro. No obstante, la dureza no es una propiedad fundamental de un material. Sin embargo, cuando se extraen conclusiones de un ensayo de dureza, siempre se debe evaluar el valor cuantitativo en relación con tres aspectos: la carga aplicada en el penetrador, un perfil de tiempo de carga específico y una duración de carga específica y una geometría de penetrador específica. Entra la pregunta, ¿cómo se realizan los ensayos de dureza? Bueno, por lo general, un ensayo de dureza consiste en presionar un objeto, denominado penetrador, con unas medidas y una carga concreto sobre la superficie del material a evaluar. La dureza se determina al medir la profundidad de penetración del penetrador o bien midiendo el tamaño de la impresión dejada por el penetrador. Los ensayos de dureza que miden la profundidad de penetración de dicho objeto son Rockwell, el ensayo de penetración instrumentado y dureza de penetración de bola. Los ensayos de dureza que miden el tamaño de la impresión dejada por el penetrador son los Vickers, Conant y Brinell. ¿Cuál es el mejor método de ensayo de dureza? En todos los ensayos de dureza, el material bajo la penetración debería ser representativo de la totalidad de la microestructura, salvo que la tarea sea estudiar los diferentes componentes presentes en la microestructura, claramente. Por consiguiente, si una microestructura es muy tosca y heterogénea, se necesitará una impresión mayor que para un material homogéneo. Existen 4 ensayos de dureza a destacar, cada uno con sus respectivas ventajas y requisitos. Existen diferentes estándares para estos ensayos que explican los procedimientos y las aplicaciones del ensayo de dureza a detalle. Al seleccionar un método de ensayo de dureza es importante considerar lo siguiente. Tenemos varios aspectos que hay que considerar. Primero, el tipo de material que se someterá al ensayo. Segundo, si es necesario cumplir alguna normativa concreta. Ya hemos visto las normativas de la ACTM International. Otro aspecto es la dureza aproximada del material. Otro sería la homogeneidad, heterogeneidad del material. No menos importante lo que sería el tamaño de la pieza, si necesita embutición, las cantidades de muestra y por último la precisión necesaria del resultado. Entonces entra la consigna, los 4 ensayos de dureza por presentación más común. Tenemos el ensayo de dureza de Rockwell. Rockwell es un ensayo de dureza rápido, desarrollado para el control de producción, que cuenta con una lectura directa de los resultados y se utiliza principalmente con materiales metálicos. Importante eso. La dureza Rockwell, HR, se calcula midiendo la profundidad de la penetración, después de haber forzado un penetrador en un material de muestra conforme una carga concreta. Este, por lo general, se usa en geometrías de muestra de gran tamaño. Denominado un ensayo rápido, utilizado principalmente con materiales metálicos. Y se suele utilizar en ensayos avanzados como el ensayo John Mini, extremo templado, HRC. Podemos ver lo referido al ensayo de dureza de Rockwell en la ilustración. También tenemos el ensayo de dureza Vickers. Vickers es un ensayo de dureza para todos los materiales sólidos. Este incluye los materiales metálicos.
La dureza Pickers se calcula midiendo las longitudes diagonales causadas por una penetración realizada al introducir un penetrador piramidal del diamante con una carga concreta en un material de muestra. Este ensayo de dureza se utiliza para evaluar todos los materiales sólidos, incluyendo los metálicos, como hemos mencionado. Es adecuado para un amplio rango de aplicaciones y incluye un subgrupo de ensayos de dureza de soldaduras. Importante. También tenemos el ensayo de dureza CONOP. La dureza CONOP HK es una alternativa a los ensayos Vickers dentro del rango de evaluación de microdureza. Se utiliza básicamente para superar las fracturas en los materiales quebradizos y para facilitar los ensayos de dureza en las capas finas. Este se usa para materiales duros y quebradizos, como la cerámica, y está especialmente indicado para áreas pequeñas y alargadas, como los recubrimientos. Por último, y menos importante, y no menos importante, tenemos el ensayo de dureza Brinell. El ensayo de dureza Brinell se utiliza para muestras de mayor tamaño, con una estructura de grano grande o irregular. La penetración del ensayo de dureza Brinell, HPW, deja una impresión relativamente grande al utilizar la bola de carburo de tungsteno. El tamaño de la penetración se lee ópticamente. Esta se utiliza para materiales con una estructura de grano grande o irregular. Se utiliza para muestras de gran tamaño y es idóneo para forjados y fundidos, cuyos elementos estructurales son de gran tamaño, como hemos mencionado. Entonces ahora determinamos los factores que afectan al ensayo de dureza. Existen varios factores que afectan los resultados de ensayo de naturaleza. A continuación te presento 5. Primero, deben controlarse factores externos como la luz, la suciedad, vibraciones, temperatura y humedad. El penetrador deberá estar en posición perpendicular respecto a la superficie sometida al ensayo. Y es necesario recalibrar, verificar el durómetro. El durómetro es una parte de la herramienta que se utiliza para realizar este tipo de ensayos. Y la configuración de iluminación es cambiante, ya sea para ensayos de tipo Vickers, Conant o Brinell. Requisitos de preparación de la superficie para el ensayo de dureza. Es que hay que distinguir dos, ya que antes de realizar el ensayo de los materiales metálicos u otros materiales, se debe preparar la superficie. Por ello, antes de tomar una decisión sobre la superficie, se recomienda tener en cuenta la compensación entre la calidad de la superficie y la variación del resultado en el ensayo. Tenemos lo que es ensayo de macrodureza y microdureza. Tengamos presente que el término de ensayo de microdureza se suele usarse cuando las cargas de penetración son inferiores o iguales a 1 kilogramo fuerza, y en macrodureza para superiores a 1 kilogramo fuerza. Las cargas que se usan en cada uno de los 4 métodos para materiales metálicos cumplen con las diferentes normas ISO y ACTM que hemos mencionado. También vemos lo que es el espaciamiento del penetrador. Tenemos que tener en cuenta que durante los ensayos de dureza, la penetración deformará el material circundante y alterará sus propiedades. Al fin de evitar malas interpretaciones de la dureza percibida, las normativas prescriben una cierta distancia entre los múltiples penetradores. Por ejemplo, vemos las normas en lo que sería el ensayo de dureza de Vickers. Por ejemplo, para el acero, cobre y aleaciones de cobre, el espaciamiento entre los penetradores debe ser al menos 3 anchuras diagonales. Y otro ejemplo que vamos a dar, que para el plomo, zinc, aluminio y estaño, el espaciamiento entre los penetradores debe ser al menos 6 anchuras diagonales. En este caso, diagonal width o anchuras. Es el sistema de medida que se utiliza. Ahora vemos el otro tema. Ya vimos el ensayo mecánico de dureza y ahora vemos el ensayo mecánico de tracción. Esta es la forma básica de obtener información sobre el comportamiento mecánico de los materiales. Mediante una máquina de ensayos de tracción se forma una muestra o probete del material a estudiar, aplicando la fuerza inicialmente en el sentido de eje de las muestras. A medida que se van deformando las muestras, se va registrando la fuerza, denominada carga, llegando generalmente hasta la fractura de la pieza. Fundamento teórico del ensayo de tracción. Este tiene por objetivo definir la resistencia elástica, la resistencia última y la plasticidad del material cuando se la somete a fuerzas uniaxiales.
En esta se requiere una máquina prensa hidráulica, por lo general, capaz de alcanzar la superficie para producir la fractura de la probeta, controlar la velocidad del aumento de la fuerza y registrar las fuerzas y los alargamientos que se observan en la probeta. Tenemos lo que sería, en la ilustración vemos lo que sería la máquina de ensayo y tracción. Y la máquina de ensayo impone la deformación, desplazando la cabeza al móvil a una velocidad seleccionable. Podemos ver las partes, la cabeza móvil, lo que será la probeta, el extensómetro y la celda de carga, que relacionan las variables de fuerza y alargamiento. Tenemos lo que sería la tensión nominal y la deformación nominal. Como vemos en la ilustración, tensión, deformación y cómo el gráfico va variando. La interpretación de la curva nos lleva a dos regiones, la zona elástica y la zona plástica. Deformación elástica. Definimos elasticidad como la propiedad de un material en virtud de la cual las deformaciones causadas por la aplicación de una fuerza desaparecen cuando cesa la acción de la fuerza. Tenemos como definición así: un cuerpo completamente elástico se concibe como uno de los que recobra completamente sus formas y dimensiones originales al retirarse la carga. Esta relación se conoce con el nombre de la ley de Hooke y la constante de proporcionalidad. Y también es el módulo de elasticidad o el denominado módulo de Young que hemos visto en nuestras clases de física. Estas variables de tensión y deformación implican tres aspectos: descarga, el módulo de elasticidad y la carga. La pendiente de este segmento, como vemos, la pendiente de este segmento lineal corresponde al módulo de elasticidad E. Este módulo puede ser interpretado como la rigidez, o sea, la resistencia de un material a la deformación elástica. Cuanto mayor es el módulo, más rígido es el material, o sea, menor es la deformación elástica que se origina cuando se aplica una determinada tensión. Deformación plástica. Definamos como plasticidad aquella propiedad que permite al material soportar una deformación permanente sin fracturarse. Importante. Todo cuerpo al soportar una fuerza aplicada trata de formarse en el sentido de aplicación de la fuerza. En el caso del ensayo de la tracción, la fuerza se aplica en dirección del eje de ella y por eso se denomina axial. La probeta se alargará en dirección de su longitud y se encogerá en el sentido o plano perpendicular. Podemos ver en la imagen, tenemos la curva de tracción típica de un metal que muestra las deformaciones elástica y plástica, el límite proporcional P y el límite elástico. Y la curva de tracción típica de algunos aceros que presentan fenómenos de discontinuidad de fluorescencia. Aquí el acero, la tracción típica del acero. Cálculo del límite elástico, dos aspectos. Los metales que experimentan esta transición de forma gradual. El punto de influencia puede determinarse como la desviación inicial de la linealidad de la curva de tensión de formación. Y dos, para aquellos materiales importantes, para aquellos materiales que tienen una región elástica no lineal, la utilización del método anterior no es posible, y la práctica usual es definir el límite elástico como la tensión necesaria para producir una determinada deformación plástica. La transición electroplástica, porque es una transición, está muy bien definida y ocurre de forma abrupta y se denomina fenómeno de discontinuidad o punto de influencia. Ductilidad. Tenemos también el aspecto de ductilidad. Es otra importante propiedad mecánica. Es una medida del grado de deformación plástica que puede ser soportada hasta la fractura, como hemos mencionado. Importante decir que un material que experimenta poca o ninguna deformación plástica se denomina frágil. La ductilidad puede expresarse cuantitativamente como el alargamiento relativo porcentual. Y nos presenta una fórmula. Longitud final, longitud inicial sobre longitud inicial basada en porcentaje por 100. Podemos ver aquí en la representación esquemática del diagrama de tracción de materiales frágiles y dúctiles, ensayados hasta la fractura. Variables de tensión de formación y aspectos como dúctil y frágil y la curva de crecimiento y decrecimiento. También tenemos el aspecto de tenacidad y resistencia. Tenacidad de un material es un término mecánico que se utiliza en varios contextos.
En sentido amplio, es una medida de la capacidad de un material de absorber energía antes de la fractura. La geometría de la probeta, así como la manera en que se aplica la carga, son importantes en la determinación de la tenacidad. Resiliencia. Medida de la capacidad de un material de absorber energía elástica antes de la deformación plástica. Esto ha sido todo sobre este tema dado, sobre el ensayo mecánico de tracción y dureza. Muchas gracias por su atención.